Al estar estudiando acerca de la vida de Jesucristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, hemos ido avanzando a lo largo del tiempo y hemos llegado al periodo de los últimos días del Señor, la última semana de vida de Él, su último ascenso a Jerusalén. Y ha sido 2 días, 3 días, bastante cargados de actividad. Una oposición ya completamente abierta y manifiesta contra el Hijo de Dios de parte de los líderes judíos. El Señor ha tomado tiempo de estar hablando con ellos de manera constante, permanente. Les ha respondido preguntas, les ha retado, les ha incluso condenado, dicho lo que ellos han hecho mal de manera abierta, les ha advertido de lo que vendrá a sus vidas si no se arrepienten y por causa de su no arrepentimiento, más bien dicho. Y el Señor Jesús está a punto de cerrar de manera permanente o extensa, más bien que permanente, su trato con ellos. Él está dando su último discurso en el templo y Él está dando sus últimas palabras al pueblo de Israel y a los judíos, a los líderes judíos, a Jerusalén, la capital de la nación. Está dando sus últimas palabras antes de completamente dejarlos y salir de ahí. Ahora, a pesar de toda la dureza que podemos ver de parte de la nación, de parte de los líderes judíos ahí también, a pesar de toda esa dureza, podemos ver que al final el Señor vuelve y sigue mostrando su compasión, su bondad para con ellos, sin dejar de lado el decirles el juicio que les vendrá. Quiero invitarles a que vayamos a Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, en donde hablaremos, y el tema de hoy es la maravillosa gracia de Jesús. La maravillosa gracia de Jesús, e intentaremos a través de este texto, como el mismo texto lo enseña, hablar de su gracia y de 2 aspectos importantes de su gracia, la gracia común y la gracia eficaz. Estos 2 aspectos se distinguen y veremos la razón de la distinción teológicamente a través de las Escrituras. Pero la gracia de Dios es ese favor, ese don inmerecido de parte de Él, eso que Él da sin que lo merezcamos. Y hay muchas cosas que Él nos ha dado porque Él es amor y Él ha manifestado su gracia. Vemos aquí entonces la maravillosa gracia de Jesús. Note por favor Mateo 23, verso 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más, no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de esto, note lo que dice el 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba. Es en este punto, hermanos, en que el Señor abandona por completo ya el templo y a los líderes judíos. Los verá nuevamente, pero ahora en el juicio que ellos llevarán contra Él para asesinarle unos pocos días después. Jesús sale del templo. Y en este punto, hermanos, es cuando el Señor los deja a su suerte, dicho de otra forma. Pero vean cómo al cerrar este último discurso del Señor, después de haber dado esos ayes contra los enemigos, Él exclama en el verso 37, Jerusalén, Jerusalén. Es una expresión apasionada por parte de Jesús. No es una frase o una expresión de condenación, ¿verdad? De Jerusalén, Jerusalén, y comenzar a decirle algo en su contra de una forma enojada, sino que la frase en sí expresa una actitud de lamento en el corazón de Jesús. Como dijo Evis Carballosa, es la ternura de un corazón quebrantado
al decir esta repetición, este énfasis, Jerusalén, Jerusalén. Y lo primero que vamos a ver en esta maravillosa gracia de Jesús es que la gracia de Jesús es a los rebeldes. Jerusalén, Jerusalén. Él está quebrantado delante de esta nación y de estos líderes. Su corazón quebrantado y tierno le lleva a derramar lágrimas ante esta ciudad. Y cuando vemos en Lucas 19, capítulo 19, verso 41, Lucas describe algo interesante ahí. Dice 19, y vamos a leer 41, por favor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esto nos describe la actitud del Señor desde tiempo antes, desde un día o dos antes, cuando Él va entrando a Jerusalén. Y cuando Él entra en Jerusalén, dice la Escritura que al venir sobre ella, Él derramó lágrimas. Nos hace recordar a Jeremías cuando ve a Jerusalén destruida. Y dice que Él lloró y no podía detenerse de llorar porque Él sentía profundo dolor por ella. Y entonces dice que cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El deseo y el corazón compasivo de Jesús estaba dolido porque ellos no podían ver lo que estaban haciendo y lo que vendría sobre ellos. Jerusalén era la capital de la nación escogida por Dios y el centro de adoración de toda la nación. Pero Jesús, con estas palabras de lamento, enseguida describe su historia, su maldad histórica y su pecado arraigado a lo largo de toda la historia de esta nación. Describe con la siguiente frase su profunda pecaminosidad de manera permanente que no se ha desarraigado del corazón de esta nación. Y Él les dice enseguida en Mateo 23 en donde estamos, después de decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esta frase significa matadora de los profetas y apedreadora de los que te son enviados. Era una nación corrupta, perversa. Jesús mencionó la reputación de esta nación a través de una frase en su ministerio previo. Cuando le dijeron a Jesús que Herodes lo intentaba matar, y él manda un mensaje a este Herodes, pero también refiere a la ciudad de Jerusalén y su reputación desde la antigüedad. Y lo dice en Lucas capítulo 13, verso 31. Le invito, si tiene su Biblia ahí, que lo pueda ver. Lucas 13, 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Aún no era el tiempo. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Note, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y Lucas narra que él dijo este mismo lamento en ese periodo en el ministerio del Señor. Pero nota esa frase, no quiere decir, como dicen algunos escritores, ¿verdad?, que todos los profetas murieron en Jerusalén. No fue así, literalmente. Pero lo que está diciendo Jesús es una frase que la describe perfectamente y que todos la conocían. Matadora y apedreadora de los profetas de Dios. ¿Pero qué hacían? ¿Recuerdas? Edificaban monumentos, hacían duelo por aquellos que los otros habían asesinado o sus padres habían asesinado, y se sentían superiores a sus padres al decir, nosotros no haremos tal cosa, pero tenían enfrente al profeta de Dios, al Mesías prometido,
y ya tenían un plan para asesinarme. Y la nación, la capital, Jerusalén, se uniría a esta labor gritando: crucifícale. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que matas a los que te son enviados. Qué profunda depravación había en este pueblo. Esteban, después de muerto Cristo, y un mes y más después, hablando con estos mismos líderes y reprendiéndoles, los cuales lo asesinan a pedradas también. Pero antes de ello, describe la profunda rebelión que tenía esta nación, esta capital y estos líderes contra los profetas de Dios que Él les enviaba. Y Él les dice de esta manera, noten, en Hechos capítulo 7, 52, les dice Esteban lo siguiente, al momento de estar ante ellos compareciendo, y les dice: duros de cerviz, es decir, alguien que no se humilla, que tiene las cervicales tan endurecidas que no puede doblar su cuello, y la idea es gente que no se humilla. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Son tan perversos como los que ellos decían, los gentiles eran perversos, ellos eran igual. Y les dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y les dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que apedreas y que matas a los que te son enviados. Matadora de profetas y apedreadora. Qué terrible condición. Y surge una pregunta: ¿merecía el amor de Jesús y la consideración de Jesús una ciudad como esta? ¿Merece el amor de Dios una nación, dirá alguien, como esa? ¿Una ciudad como esa merecería el amor y consideración de Jesús? Bueno, esa es precisamente la maravillosa gracia de Dios. Porque consiste en amar genuinamente a quienes no merecen ser amados. Pablo en Romanos capítulo 11, verso 6, explica lo que la gracia significa. Y él dice de la siguiente manera: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es decir, que si una persona se merece el amor, ya no es una gracia, sino es un sueldo que se le tiene que dar porque lo merece. Pero esa es la gracia maravillosa de Dios. Su amor es otorgado y es entregado y es manifiesto y es experimentado por gente que no lo merece. Gente que es rebelde y depravada. Gente que es pecaminosa en todos los sentidos. La rebelión contra Dios es la característica común de todo ser humano. Esa actitud que podríamos sorprendernos y señalar a una nación y una capital o unos líderes, en realidad la rebelión de esta especie es la característica común de todo ser humano. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, que es la condena que vino por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, de manera general, toda la humanidad. Y luego dice: por cuanto todos pecaron. Todos están en la misma situación. Todos están bajo la misma rebelión contra Dios. Todos pecaron y todos entonces son dignos de la muerte eterna en el infierno. Todos. Romanos 3, 10 al 11 dijo Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos, y no hay una palabra que pueda extenderse más a todos, sino todos, se desviaron. A unas se hicieron inútiles. Ya no logran y cumplen el propósito para el que fueron creados, que es el placer de Dios. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto nos enseña que nadie merece el amor de Dios. Que nadie merece su bondad. Y nadie tampoco lo puede adquirir por méritos propios. Cuando una persona tiene en su mente la idea de que por su vida, por sus decisiones, por su forma de ser en su vida, por eso Dios la amó, es una persona que no ha experimentado el amor de Dios en realidad. Y que no ha entendido. Mira, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, había personas que creían que merecían ser tratados por Dios de manera especial. Que creían que Jesús mismo los debería tratar de manera especial porque ellos y su vida eran dignos de que los trataran así. Y entonces el Señor Jesús, con todo amor pero muy claro, les dijo, mira, yo no vine a buscarte a ti. Yo no vine a buscar a justos. Yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. El médico no vino a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Nadie merece el amor de Dios. Somos criaturas necias. Y es la gracia del Señor que le extiende a las criaturas necias. La gracia en realidad es a los rebeldes, si no ya no sería gracia. La gracia es a los rebeldes. La maravillosa gracia de Dios es gracia a los rebeldes, como esta nación. Y lo sigue siendo ahora. La gracia de Dios es aprovechada y es disfrutada por los que se reconocen como son. Por los que reconocen que son ofensivos ante el Señor, que han sido rebeldes y que vienen a Él arrepentidos para disfrutar de esa gracia. Sin embargo, lo reconozca o no el hombre, la humanidad, la gracia común de Dios es extendida a todos los rebeldes. Ahora quiero que veas esa gracia a los rebeldes, pero también la gracia y bondad de Jesús. Dice en este mismo capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eran rebeldes, pero Él les muestra compasión, su gracia maravillosa. Y luego vean lo que dice en la siguiente frase. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Sigue la rebelión, no quisiste, pero nota aquí por favor la gracia y bondad de Jesús. Este cuadro de la gallina con los polluelos es un cuadro de la ternura y bondad de Jesucristo. La gallina instintivamente protege a sus criaturas, a sus polluelos, y los protege con su mismo cuerpo ante el peligro que se avecina. La gallina se interpone entre el peligro y los polluelos y esto es para que ellos puedan huir corriendo al lado de ella, pegada a su costado, bajo sus alas, es la idea. Y decimos que es un cuadro de la ternura y bondad de Jesús, porque así también el propio Jesús, el propio Señor Jesucristo, con cada exhortación, con cada reprensión, con cada consejo, era una invitación genuina a salvación. Sin embargo, sentencia el Señor, no quisieron. Oficialmente fue rechazado, aunque les ofertó salvación y perdón, aunque vino
para proclamar la buena voluntad de Dios para con los hombres pecadores, ellos oficialmente lo rechazan. Por tanto, rechazaron la gracia del Señor y rechazaron la bondad de Jesús. Una bondad genuina, una compasión real, una gracia verdadera. Dice Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor ofertando esa vida y salvación. Note lo que dice Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, les dice a estos líderes judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos procuraban por sus medios obtener la salvación, y les dice, ¿y no te das cuenta que habla de mí como el único medio para la vida y salvación? ¿No te das cuenta? Escudriñalas bien, les decía. Esto les molestaba a estos líderes judíos. Crujían los dientes dentro de ellos, su corazón estaba endurecido y le aborrecían, pero cada palabra era esa gallina, por decirlo así, cubriendo al polluelo para querer salvarlo, pero el hombre no quería. Les dice ahí mismo, y no queréis, verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieres. Jesús estuvo en Jerusalén. Hay que entender también aquí esto. Jesús estuvo en Jerusalén predicando a los habitantes de esa capital, quizá en 2 ocasiones ya en su ministerio, y esta era la última vez o la tercera ocasión que él subía a Jerusalén. Ahora, pensando en esto, cuando el Señor dice, ¿cuántas veces quise? Bueno, alguien podría decir en ese momento, 2, 3, las veces que has venido y has hablado acá. Pero esta frase, hermanos, es una pregunta retórica. ¿Cuántas veces quise? Y en esta pregunta retórica, lo que está expresando el Señor Jesucristo es que Él, como Dios y como Señor, fue quien a través de toda la historia intentó proteger a este pueblo desde la antigüedad. Él fue, de hecho, el que envió a los profetas para que hablaran y para que los apercibieran, para que fueran guardados y les ofertaran el perdón y la salvación. Él fue el que lo hizo. Por eso dice este texto, ¿cuántas veces quise? Pero no quisiste. Ellos lo rechazaron, vez tras vez, y ahora venía el Hijo. Ahora en carne propia tomaba cuerpo y venía Él mismo a decírselos en su cara, a tratar de cuidarlos, a tratar de ofertarles la salvación, y lo rechazaron. Dice en Isaías capítulo 65, acerca de esta oferta de protección y salvación. Dice 65:2. Comienzo a leer ahí. Extendí mis manos, dice Jehová en Isaías. Recuerda que dijo Jesús, ¿cuántas veces quise? Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros. Recuerdas que tocar un sepulcro lo hacía inmundo ceremonialmente, pero a ellos no les importaba, incluso vivían allí. Dice que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Reglamento para los judíos claramente que el Señor les había puesto para probar su obediencia. ¿Qué dicen? Vean cómo le decían a Dios, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. ¿Puedes ver que no podían darse cuenta de la gracia de Dios?
se creían merecedores y dignos de todas las bendiciones, de todo lo que tenían. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. El juicio de Dios. Era Jesús mismo, Dios, quien había querido, intentado que estos hombres entendieran, enviando a los profetas, mostrando su compasión, su bondad, su gracia común. Y es que esto precisamente, explico, es la gracia común. La gracia común son las bondades de Dios manifestadas indistintamente a todos los hombres, creyentes y no creyentes. Dios es amor. Y su anhelo, o esta palabra que se utiliza cuántas veces quise, el deseo, corresponde a su carácter, y su carácter es amor. Como dijo Charles Spurgeon, sería raro, o sería en contra de Dios, que Él dijera cuántas veces quise matarte, cuántas veces quise destruirte. No, ya que conocemos el carácter de Dios, era apropiado y es correcto y es entendible que Dios, que es amor, su deseo, el anhelo de su corazón, no es el mal de ellos. Es lo que está expresando el Señor Jesucristo. Son las bondades de Dios manifestadas indistintamente a todos los hombres. Ese amor de Dios y su deseo de que ellos sean salvos fue descrito por Jesús al decir cuántas veces quise. Los beneficios de esta gracia común que alcanzan a todo hombre en todo lugar a través de Jesucristo incluyen algunas cosas como las siguientes: retraso del juicio de Dios. ¿Por qué no nos destruyó de manera inmediata? Bueno, uno de los aspectos es que habría de venir el Señor Jesucristo. ¿Y por qué el Señor Jesucristo no regresa ya? Porque Él sigue manifestando amor, compasión, su gracia común retrasa el juicio de Dios, lo prolonga, lo alarga en el tiempo. Otra de las características de la gracia común son las bendiciones temporales. Es verdad, las personas, cada uno de nosotros, los que están escuchando, pueden decir, es que Dios me ha bendecido. Entonces yo estoy bien con Dios, es la idea, porque Dios me bendice, Dios me guarda, yo vi su mano, yo vi su protección, pero rechazan el Evangelio. Pero no quieren venir a Cristo y creerle y seguirle como la Biblia dice. Bueno, ¿y cómo entendemos esto? Es la gracia común. Son las bendiciones temporales que Él extiende de acuerdo a su voluntad a todos los hombres. Otro aspecto de esta gracia común, o beneficio de esta gracia común, es la oferta gratuita de salvación. Todos escuchan, y todo aquel que ha oído el Evangelio, el llamado de Dios a ven a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, lo puede oír durante toda su vida. Es un aspecto de la gracia común, es un clamor genuino de Dios a que venga la oferta gratuita de salvación. Y esta gracia común tiene un propósito esencial. Romanos 2, 4 al 5 nos describe este propósito. Dice lo siguiente. El apóstol Pablo escribiendo dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? Todas esas bondades y bendiciones y beneficios de Dios dada a todos los hombres. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Él con paciencia está soportando la vida pecaminosa de aquellos que lo rechazan. Y Él es paciente. Él no ha estallado en ira, Él no ha llevado a cabo su juicio final por su longanimidad. Y dice:
ignorando que su benignidad, que estas bendiciones, esta gracia común tiene este propósito, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es como una señal que te indica que debes arrepentirte. Es una llamada de atención constante al arrepentimiento en tu vida. Cada bondad del Señor es un llamado a tu corazón a decir, arrepiéntete y ven a mí. Esta es la gracia común. Pero ¿qué sucede con la gracia común? Dice el Señor al concluir, ¿cuántas veces quise? Como la gallina cuida a sus polluelos, los protege debajo de sus alas, pero no quisiste. Eso quiere decir, nota, que los planes de Dios pueden ser estropeados por las decisiones de los hombres. Los planes de Dios, y podríamos decir es que el plan de Dios, si lo aplicamos incorrectamente, el plan de Dios era salvarlos, pero ellos no quisieron. Escucha, ¿quiere decir que los planes de Dios pueden ser estropeados por las decisiones de los hombres? La respuesta tajante es no, de ninguna manera, como decía Pablo. Pero aprendemos dos cosas aquí, muy importantes. Es distinto hablar de la gracia común y benevolencia de Dios para todos los rebeldes, de manera general. Y es distinto hablar de su voluntad decretada, la cual nadie puede frustrar. Isaías capítulo 46, versículo 10, un texto entre muchos. Note lo que dice, por favor, hablando de la soberanía de Dios, su voluntad decretada. Isaías capítulo 46, versículo 10. Está hablando Dios y sus características. Bueno, voy a leer desde el 9, permítame hacerlo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Noten, no hay semejante a mí. Anuncio lo porvenir desde el principio. Y alguien diría, bueno, es que como es Dios, Él sabe lo que ha de venir, entonces Él puede ver el futuro y decir lo que va a pasar. Pero quiero que sigas viendo el texto. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este hecho es que Dios no solamente ve el futuro y sin interferir en él, las cosas pasan y Él las anuncia desde antes, como mirando hacia adelante y retrocediendo la cinta. El punto es que Él es el que decreta en su voluntad lo que ha de acontecer. Y dice, será hecho. Nadie, absolutamente nadie, puede frustrar el plan de Dios, que incluye todos los aspectos de la vida que hemos visto. En su plan incluye todos los aspectos, la maldad, el pecado que cometió Adán, no Dios, que cometió Adán, los que han de ser salvos, Jesucristo, todo el plan del Señor, dice, Él ha decretado. Nadie lo puede frustrar. Aún de este pueblo, Israel, Dios había elegido ya, dijo Pablo, soberanamente un remanente que creería y se entregaría a Él. Pablo le está escribiendo a los romanos en el capítulo 11, 5 al 6. Él dice, bueno, ¿y quiere decir que los judíos han sido desechados por completo? ¿Que nadie va a creer en Cristo porque el Señor los desechó? Y dice, no. Él mismo era judío, dice, Él tiene un remanente por gracia. Entonces nadie puede frustrar la voluntad de Dios. Pero cuando Él dice, cuántas veces quise, manifiesta su anhelo de su amor genuino. Un verdadero deseo, pero el hombre no desea lo mismo, a causa de su pecado. Ahora, podemos ver una segunda cosa aquí. La primera, que es distinto hablar de la gracia común y de la voluntad decretada de Dios. Y número 2, podemos darnos cuenta aquí la condición de profunda depravación del hombre. ¿Por qué?
Porque a causa de la depravación de su pecado en su vida, en su corazón, el hombre no quiere. Jamás nadie, alguien le preguntaba a Spurgeon y le debatía este punto, ¿verdad? En donde decía, bueno, y yo sí quiero ir al Señor, pero él no quiso y comenzó a malinterpretar las doctrinas una persona. Y él dijo, no habrá nadie en el infierno que pueda levantar su puño y decirle a Jesús, yo quería, pero tú no quisiste. No lo habrá. Porque el hombre, a causa de su propio pecado, no quiere nada con Dios. Por eso es justo el infierno para todos. Rechaza la oferta de salvación permanentemente. Está tan esclavizado a sus propios placeres que no puede ver su triste condición y no desea hacer ningún cambio. En Romanos capítulo 8, versículo 7, Pablo habla de esto, de esta condición depravada del hombre, y dice lo siguiente, 8, 7. Por cuanto los designios de la carne, es decir, los pensamientos de la carne, de esta naturaleza pecaminosa, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, ellos no quieren nada con el Señor y no pueden hacer nada tampoco para cambiar su condición porque su pecado los tiene esclavizados, su propio pecado. Dice enseguida, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios y no quieres hacerlo tampoco. Qué triste condición es esta. La gracia común, toda esa bondad de Dios y que manifestó el Señor Jesucristo puede ser rechazada a causa de su condición depravada. Y ahora algo breve. Vemos que hay unos que están más depravados que otros. No. Todo el hombre está sumido en su pecado. Pero al final hablaremos qué es lo único que puede despojarlo a alguien de esa condición. Ahora quiero que veamos la gracia común al ser rechazada y el juicio de Dios que viene. Dice el Señor Jesucristo, capítulo 23, versículo 38, ya que les dice, y no quisiste, he aquí. Es un llamado de atención, es un mirad, observa. Ha cambiado ese momento de dolor y de hablar con una compasión genuina. En este momento el Señor les dice, miren, mirad, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Un breve versículo, pero que implica una gran tragedia. Las ofertas de parte de Jesús fueron rechazadas a través de toda la historia y aún el presente por esta nación, este pueblo. Por tanto, el juicio de Dios estaba por venir y nada lo podría detener. Mirad, es un llamado de atención, como dije hace un momento. Les dice de una manera literal, les está siendo dejada vuestra casa desierta. Les está siendo dejada, hermanos, vuestra casa desierta. Al salir Jesús del templo, en el momento en que él terminara esa frase, del versículo siguiente, al momento de dar pasos fuera de la puerta del templo, salía la gloria de Dios con él. Tu casa queda desierta. Ya no estoy ahí. Dios abandonaría el lugar que él había determinado como su morada para adoración. Él se iba. ¿Quién? Jesús, que es Dios. La gloria de Dios se iba de Jerusalén y del templo. Les está siendo dejada vuestra casa desierta. Era un decir, hagan lo que quieran ahora. Esa casa que en Mateo 21:13, cuando él entra y echa fuera a los cambistas, les dice, mi casa, casa de oración será llamada, y la habéis convertido cueva de ladrones. Ahora les dice, ahora es tu casa, ya no es mi casa. ¡Qué tragedia!
ahora es vuestra casa. Hagan lo que quieran. ¿Sabes? Era apropiada la ilustración de la gallina que cuida a los polluelos, porque la gallina cuida a sus polluelos del depredador, el halcón, el águila. Y el águila era el símbolo de los romanos. Su rapacidad, su poderío, serían ellos quienes en el año 70 destruirían Jerusalén, el templo, y asesinarían a miles de judíos, porque el Señor se apartó de ellos. Esto mismo pasa con el Evangelio. Si el hombre rechaza creer en el Evangelio de salvación y menosprecia la gracia común del Señor, esa oferta permanente, solo queda a la espera del juicio de Dios. No hay otra. Es el Evangelio el que tienen que escuchar con claridad y ser insistentes en anunciar el Evangelio. Porque cuando rechacen el Evangelio ya no hay más que hacer. Por ello, es por esta gracia común que Dios y nosotros, los que hemos creído el Evangelio, clamamos por un genuino arrepentimiento a los demás. Debemos clamar y proclamar el Evangelio, porque solo los que lo crean pueden ser salvos, pero los que lo rechacen atraerán el juicio de Dios sobre ellos, que ya está establecido. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 al 21, el apóstol Pablo les habla o menciona que somos embajadores de Cristo y que en nombre de Cristo debemos ir y hacer esto. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, enviados por Él nuevamente, como si Dios rogase. ¿Recuerdas el anhelo de la gracia común, el corazón de Dios genuino? Os rogamos, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado en la cruz, lo trató como el más vil pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero mira, si tú sigues resistiendo el Evangelio, yo no sé cuándo, yo no voy a decir que hoy es tu último día, solo Dios sabe. Pero quizá estás menospreciando la gracia de Dios. Y puede llegar el punto en la soberanía y control del Señor en que Él abandone tal asunto. Porque has rechazado el Evangelio, ya no hay más que hacer. Ahora quiero hablar, para cerrar, de la gracia eficaz de Dios. La gracia eficaz de Dios. Hablé de la gracia común, la cual es resistible, la cual es rechazada y que es aplicada a todos los hombres. Pero la gracia común de Dios, la gracia eficaz de Dios, vamos a hablar. Regresa conmigo al texto y vean lo que dice el verso 39. Él les dice, vuestra casa os es dejada desierta. Se va la gloria de Dios, pero les dice algo antes y da una esperanza. Dice el verso 39, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta, esa es una palabra de esperanza. Eran abandonados como nación, pero hay un hasta, quiere decir que hay un límite de tiempo en el cual las cosas serán distintas. Y dice, hasta que digáis a la nación, recuerda, le está hablando a una nación y le da personalidad como de persona, ¿verdad? A una nación. Le habla como si le estuviese hablando a una sola persona, pero le está hablando a una nación. Y les dice, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor habla en este texto de la gracia eficaz de Dios y habla de esperanza para Israel. No para los que lo habían rechazado, pero para un remanente elegido por Dios, los cuales, según las Escrituras, serán salvos, creerán en Él.
Esta es la gracia eficaz de Dios. Jerusalén, hermanos y amigos, Jerusalén no lo reconoció. La nación, cuando Él llega, no lo reconoció, ni aun los emocionados que cantaban a su lado cuando iba entrando en Jerusalén en esta última semana en la que estamos describiendo estos hechos. Juan capítulo 12, versículo 16, nos dice lo siguiente: cuando Él va entrando a Jerusalén, dice, y ellos clamaban, ¿verdad?, a gran voz, y la nación, la capital se quedaba impactada diciendo, ¿quién es este? Noten el 16, pero estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. ¿Qué sucedió? Los que venían acompañando a Jesús clamaban, Hosana, dice el verso 13. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Pero vean qué lamentable situación. La nación de Israel dijo, ¿quién es este? No lo reconocieron. Y cuando llegan allí y los que lo venían cantando y siguiendo hablan, tampoco lo reconocieron y dijeron, este es Jesús el profeta. Tampoco entendieron que era el Hijo de Dios. Sus discípulos, los 12, dice que no lo entendieron hasta que resucitó y se dieron cuenta o comprendieron que esto era el cumplimiento de la promesa. Él era el Mesías, pero en ese momento tampoco lo reconocieron. Ahora, ¿qué quiero enseñar con esto? Que la gracia eficaz, por la gracia eficaz vemos esta promesa, la promesa de la gracia eficaz de Dios para Jerusalén. Es que después de la tribulación que está profetizada, en la que todo el mundo entrará en una situación caótica de 7 años, toda Jerusalén completa clamará, bendito el que viene en el nombre del Señor. Voltearán y mirarán cuando el Señor descienda y lo reconocerán como el Mesías, de hecho, clamarán por Él. Y será en ese momento en que Él regresará. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Estamos llegando al final. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice lo siguiente. Esta es la profecía. Vean. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. De espíritu de gracia y de oración, derramada por quien Dios. Gracia eficaz, nota. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. La nación, ¿recuerdas? No los mismos habitantes, pero la nación. Y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Dice la Escritura que todo Jerusalén lo recibirá, y en el 13:9 del mismo Zacarías dice lo siguiente: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Ese proceso de la tribulación será tan terrible que será un proceso de purificación para los israelitas de ese tiempo también. Al grado que después de ese proceso, ellos clamarán al Señor. Y entonces dice, los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Y luego vean, Él invocará mi nombre. Dijo Pablo en Romanos 10:9, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocarán mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová mi Dios. ¿Cómo se logra que un corazón rebelde que rechaza al Señor pueda clamar de esa manera a Dios? Esta es la gracia eficaz. La gracia eficaz es que a hombres perversos como los demás,
no solamente es oferta de salvación y bendición, sino que la gracia eficaz produce que ese que no quiere, su corazón sea quebrantado y quiera. Busque al Señor con todo su corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo ha decretado, y lo que Dios decreta nadie puede interrumpirlo. Termino, por favor, leyendo Romanos capítulo 8. Y ve lo que dice en Romanos 8. Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ya entendemos por qué hay gente que puede amar a Dios realmente cuando dice Romanos 3 que no hay quien busque a Dios. La gracia eficaz de Dios logra el propósito y voluntad de Dios. ¿Qué es esto? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, su voluntad decretada, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En esa voluntad decretada del Señor, Él los amó a esas personas, y Él decretó también, Él ordenó de antemano que cada una de esas personas sean transformadas a la imagen de Cristo. Esto es lo que dice este texto, que fueren hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vea, a los que predestinó, a estos también llamó. En este llamado ya no es el llamado general de la invitación y la oferta de la salvación de manera general, sino es el llamado en el cual esas personas lo oyen y lo siguen, porque es la gracia eficaz. A los que llamó, ese mismo grupo que Él había conocido y predestinó, ese mismo grupo llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo el plan de Dios se cumplirá. Él ya lo ve hecho. Él ya nos ve sentados en la gloria. Él ya nos ve glorificados fuera de este cuerpo mortal. Todo ya está hecho por el decreto de Dios, por la gracia eficaz de Jesucristo. Por eso dice el 31, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que nos ha amado. La gracia maravillosa de Jesús, extendida a gente que no la merece, no la merecemos, a través de la oferta del Evangelio, pero eficaz. ¿Por qué? Porque el intento del Señor se cumplirá. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos proclamar el Evangelio de la salvación, para que escuchen. Y habrá de dos solamente en la tierra: los que rechacen porque no quieren y no pueden a causa de su mismo pecado que los tiene cautivos, y aquellos que al oír el llamado los seguirán, serán transformados a la imagen de Cristo y un día serán glorificados. Necesitamos proclamar la maravillosa gracia de Jesús, predicar el Evangelio. ¿Cuál es tu condición en esta mañana? Si tú has rechazado el Evangelio, por favor no trates de justificarte diciendo, bueno, es que es Dios, no es mi tiempo. No, tú eres quien lo está rechazando. Y si rechazas la gracia de Dios, entonces no hay otra cosa que el juicio venidero. Esa es la manera en que lo debes de ver. Para los que han creído, debes de verlo de esta manera. Qué gracia maravillosa, porque yo vine a Cristo no porque sea bueno, no porque lo merezca y sea distinto a los demás, sino porque Dios lo quiso. Entonces entrégale tu vida en servicio permanente. Eres para Él, fuiste salvado para Él. Qué gracia maravillosa de Jesús. Vamos a orar. Señor, solo gracias. Es lo único que podemos clamar al oír esto. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos sostenido con la gracia de manera permanente, aun cuando te negábamos y rechazábamos. Gracias, Señor, porque no se acabó la vida en ese momento, porque gracias a tu plan tú tenías pensado que viniéramos a ti. Gracias,
porque podemos genuinamente y con un amor genuino ofertar la salvación a todos y decirles, mira el amor de Dios para contigo. Gracias, porque Señor, indistintamente, tú has sido bueno con todos. Pero ahora te ruego, Señor, que por la obra de tu Espíritu Santo, esa gracia eficaz, lleve a cabo la labor que tú has pensado. Salva, por favor, mi Dios, los corazones de aquellos que están necios ante ti. Yo no puedo identificar entre uno y otro. Yo no puedo saber cuál es tu plan, pero necesitamos proclamar tu evangelio. Señor, salva y glorifícate como aquel que da vida a los muertos, como aquel que ama a los que no lo merecen, como aquel que glorifica a los que estaban camino al infierno. Que tu nombre, Jesús, sea glorificado para siempre. Te agradecemos, Padre, por todo esto en el nombre de Cristo. Amén.